Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar, hoy lunes 19 horas, con un nuevo capítulo de esta serie de neuralgia posherpética. Bueno, es un gusto tener a la doctora Sandra Aronson, médica clínica, infectóloga, geriatra. Decime si hay algo más que sos ahí en el medio No, y no, te lo no, no, comunicamos, no, no. que trabaja con nosotros en el hospital italiano hace muchos años, también en el hospital Fernández. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí, Sandra, en este tema para nosotros súper importante de la neuralgia posherpética y cómo hacemos el enfoque. Por favor, hagan las preguntas que quieran a través de YouTube. Y recuerden, bueno, va a aparecer aquí en el Zócalo nuestro email para poder recibir después el certificado de este ciclo. Las preguntas choice, ustedes mandan con los contactos para tener nosotros el contacto de ustedes y luego nosotros les reenviamos las preguntas. Así que bueno, Sandra, mil gracias y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder participar de estos webinars. Así que bueno, vamos a tratar de abordar un tema que no es nada fácil. A cada uno de nosotros que nos ha pasado o que hemos tenido un paciente con una neuralgia posherpética, sabemos de las cosas que los pacientes van pasando y bueno, un poco era poder poner la información más actualizada, no en una guía, pero más o menos cómo poder manejarnos. Entonces con respecto al abordaje terapéutico, mencionar que digamos que la neuralgia posherpética es la complicación más frecuente y más temida del herpes zóster. No hay una definición única de esto, pero digamos, ahí se ha hecho un consenso en el cual la definición que más se parece es el dolor, que persiste al menos 90 días después de la erupción y que puede durar meses o años. En general es un síndrome de dolor crónico de origen neuropático digamos, que aparece como consecuencia del daño directo que produce el virus de la varicela zóster, que como saben es el origen, digamos, es la prima infección, sobre el nervio periférico. Y un dato importante es que el riesgo de padecer neuralgia posherpética va aumentando con la edad y entonces afecta principalmente a los mayores de 60 años. Y como les muestro acá en la diapositiva, en población general podemos llegar hasta un 20% de incidencia y en mayores de 60 en algunas series es más de 50. Con respecto, algunas palabras con respecto a la patogénesis, dijimos entonces que esta es la reaparición del virus de varicela zóster como el virus de herpes zóster, que se caracteriza por una replicación viral continua, tanto en el nervio, en el ganglio y en la raíz dorsal, y que en los pacientes que por algún motivo están inmunosuprimidos o en los pacientes adultos mayores debido a la inmunosenescencia, este virus puede ser transportado a lo largo de los nervios periféricos produciendo una neuritis aguda. Esto genera una inflamación que puede inducir una fibrosis y a otros cambios estructurales que en realidad, en definitiva, lo que va a hacer es que haya una actividad espontánea capaz de mantener el dolor
una vez que se ha mejorado el daño tisular. Verán acá que, digamos, sería el virus que viaja a través de la raíz y que va por las distintas raíces de los nervios y que aflora sobre la piel. Una vez que, pasados algunas semanas, estas lesiones se mejoran, lo que queda es la patología en el nervio. Y entonces estos cambios van a contribuir al dolor persistente de la neuralgia posherpética, que incluyen hiperexcitabilidad, tanto espinal como ganglionar. Espectacular. Resaltamos siempre esta patología que es muy clásica del adulto mayor, que aunque muchas veces lo estudias y no le encontrás nada, ¿no? O sea, hay una senescencia, pero bueno, es algo que tenemos que tener muy presente, porque seguro en el año vamos a ver varios pacientes con este tipo de problemas. Sí, yo no lo mencioné porque no era el tema herpes zóster, pero existe lo que se llama el herpes sin herpete, que no es muy frecuente, pero son pacientes que nunca hacen la lesión en Lo la piel. tocamos, este tema lo tocamos con Miriam en la charla de la Bien, semana pasada, y sí, es perfecto. muy interesante cuando le duele y uno está esperando que salgan las lesiones, ¿viste? Entonces, que pueden no salir. Exactamente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces, tener en cuenta que habitualmente afecta un solo dermatoma, aunque a veces pueden ser varios, y que usualmente no cruza la línea media, o sea, siempre es del mismo lado donde comienza. Sí, la bibliografía hace bastante hincapié en que esto puede producir 3 tipos distintos de dolor, y los separa en varios de los artículos que leí, están bien separados, que es el dolor constante, que aparece sin estímulo, que la gente lo describe como quemante o punzante. Otro dolor que es el dolor intermitente, que también aparece sin estímulo, que es como un dolor lancinante o como una puntada. Y el que es evocado por un estímulo, pero es desproporcionado a ese estímulo. Y dentro de esto, una de las cosas que más molesta, o por lo menos que los pacientes refieren, es la alodinia. La alodinia se define como una respuesta anormal a un estímulo que puede ser, que es inocuo, que puede ser la ropa, o que a veces puede ser hasta el viento. Y eso desencadena un dolor que es para el paciente bastante insoportable. Y la disestesia, que que llega a ser, que es una sensación displacentera anormal, que no queda claro, no tiene algo muy definido. También tenemos que tener en cuenta que pueden haber en estos pacientes déficits sensoriales, que pueden incluir algunas áreas de anestesia, o a veces una alteración en la sensación, sobre todo térmica, táctil o vibratoria. Y lo más importante de tener en cuenta es que esto es un dolor debilitante, que en general interfiere en las actividades de la vida diaria de estas personas, afectando su calidad de vida, sobre todo en los pacientes adultos mayores, que sabemos que es muy importante poder mantenerlas. Está muy claro que existen factores de riesgo para la presentación de la neuralgia posherpética, y ellos incluyen, como mencionamos anteriormente, la edad avanzada, pero hay algunas otras características, como por ejemplo haber tenido un síndrome prodrómico previo a la aparición de las lesiones, con mucho dolor, antes de que apareciera el herpes zóster, haber tenido un dolor muy agudo durante la etapa de la erupción cutánea, haber tenido lesiones muy extensas, a veces más de 50 lesiones, y por supuesto, digamos, la distribución del
trigémino, que habitualmente es en la rama oftálmica del trigémino, o lo que son los dermatomas del plexo braquial. Eso nos podría, digamos, podríamos pensar que podría ser causa de que apareciera una neuralgia posherpética. Y por supuesto, como en todos estos pacientes, la inmunosupresión, que puede ser porque el paciente tenga un trasplante, una enfermedad hematológica, sea un paciente HIV positivo, y también asociado a los procesos crónicos como, por ejemplo, la diabetes. Sí, que quizás quiero también rescatar lo que vos comentaste hace un ratito, una diapo previa de eso de los 90 días, quizás como que se pone por convención cuando, pero el momento agudo es el momento agudo donde uno se hace la estrategia aguda. El tema es que cuando lo llamamos neuralgia posherpética, cuando se te van las lesiones y queda con el dolor. Vos comentaste los 90 días, yo hablo mucho con los pacientes en el sentido de la persistencia del dolor desde el vamos, ¿no? Para que ya se vayan mentalizando que van a quedar y que habitualmente la curva es de a poquito, que se les va haciendo. Yo siempre tomo el balance semana a semana, que uno va viendo que los dolores deberían ir mejorando en la medida que va pasando el tiempo. Probablemente, digamos, lo haya mencionado también la doctora Rosenek. Nosotros hicimos un trabajo que yo también lo tengo acá para mostrar, con respecto a dolor agudo del herpes y neuralgia posherpética. Y sí, en realidad es muy difícil, porque además no hay una definición concreta, pero las guías lo que dicen es que dolor agudo sería, como vos dijiste, hasta la resolución de un par de semanas, pero se habla de neuralgia posherpética cuando pasado en los 90, inclusive alguna bibliografía dice 120 días, pero en general se ponen de acuerdo en que 90 días es como para decir, bueno, estamos hablando de una neuralgia posherpética, que no es más que un dolor que entra dentro de los dolores crónicos o neuropáticos, pero bueno, como para poder diferenciarlo de lo que es el herpes zóster en su evolución aguda, de lo que viene después. Entonces, con respecto al diagnóstico, bueno, no hay mucho para decir. El diagnóstico, como ustedes saben, es clínico, porque las lesiones, como les puse antes en la diapositiva, son bastante características. Obviamente, el antecedente de haber tenido un episodio previo de herpes zóster nos tiene que indicar que podría ser. Los nervios afectados en general son los dermatomas torácicos, y dentro de ellos el de T4 a T6, como ya mencionamos también, los cervicales y el trigémino. La afectación del séptimo par, que produce el síndrome de Ramsay-Hunt, y lo más importante por ahí acá es en los pacientes donde todavía no está muy definido el tema de las lesiones, que ese dolor que produce al principio tenga que ver con los diagnósticos diferenciales que nos vamos a plantear, como dolor precordial, digamos, de un IAM, una pleuritis, una colecistitis, como si fuera un dolor tipo puntada de costado. Bueno, todas esas cosas, tenerlas en cuenta como diagnósticos diferenciales. Y cuando hablamos de tratamiento, es una de las cosas que, digamos, más inconvenientes nos trae al momento, porque no hay unas guías que determinen claramente, y eso va a depender, como vamos a ver ahora, de cada uno de los pacientes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento tiene como objetivo controlar el dolor, pero no sin dejar de lado minimizar los efectos adversos, porque como vamos a ver, es medicación, y sobre todo en los adultos mayores, es medicación que suele producir varios efectos adversos. Tener en cuenta que muchos pacientes no mejoran con un solo tratamiento, como dijo Marcelo antes. Digamos, uno lo tiene que ir charlando con cada paciente e ir viendo la respuesta que va teniendo a cada uno de los tratamientos que nosotros vamos a instituir. El tema de que no haya una guía y una terapia única es porque es muy variable cómo yo voy a medir si el paciente está mejor o no, porque
si bien se hacen por las escalas visuales de dolor o las distintas escalas, es muy difícil unificar todo como para poder decir. Entonces todos los estudios que hay tienen distintas modalidades y algunos tienen alguna metodología por ahí no tan fuerte. Pero bueno, por eso es que la terapia por ahí va a incluir varios esquemas o varias opciones de tratamiento, que va a ser, por supuesto, individualizado para cada paciente y que va a estar de acuerdo a la severidad y la localización del dolor y también a la presencia de las comorbilidades y los efectos adversos que se puedan producir en ese paciente. Obviamente también, y es algo no menor, el tema de la disponibilidad y del costo de esos pacientes, y obviamente también las preferencias del paciente. Entonces, cuando hablamos de opciones terapéuticas, tenemos, como les mencionaba, varios grupos que se van a dividir en drogas de primera, segunda o tercera línea. Yo se las ubiqué más o menos como están de primera o segunda línea. Tenemos entonces el grupo de los anticonvulsivantes. Nos vamos a dedicar en particular a cada uno de ellos, pero que incluyen gabapentina y pregabalina, básicamente. Los antidepresivos tricíclicos, que en realidad serían drogas de primera línea si no fuera porque producen efectos, digamos, son parecidos los beneficios que los efectos adversos, y sobre todo nosotros sabemos en los pacientes adultos mayores. En algunos casos se pueden usar inhibidores de la recaptación de serotonina, dentro de los que los trabajos incluyen duloxetina y venlafaxina, que vamos a ver que por ahí en qué pacientes los vamos a usar más frecuentemente. Los analgésicos opioides, menores y mayores, si tienen algún valor, vamos a ver básicamente tramadol. Los parches de lidocaína, que por ahí es algo con lo que nosotros no estamos tan familiarizados, pero que se pueden usar, puede ser parche, puede ser crema de lidocaína al 5%, y el parche cutáneo de capsaicina, que no me quedó claro, no sé, Marcelo, si vos sabés si está disponible en el país. No, está Ahora en vamos. falta, está en falta desde el punto de vista comercial, eventualmente se puede mandar a hacer de manera magistral. Bien, perfecto. Vamos entonces a referirnos a cada uno de los grupos con las cosas que por ahí yo puse más importantes. Entonces, con respecto a las gabapentinoides, que incluirían la gabapentina y la pregabalina, tener en cuenta que son análogos del ácido gamma-aminobutírico, o más conocido como GABA. Son de los pocos que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la neuralgia posherpética. Tienen la ventaja que tienen menores efectos adversos que los antidepresivos, lo cual genera un menor riesgo de discontinuación, y en general son bien tolerados por las pacientes y no alteran las farmacocinéticas de otras medicaciones porque no se unen a proteínas, y esto sabemos que es importante en los adultos mayores. Con respecto particularmente a la gabapentina, si la comparamos con pregabalina, tiene menor costo y mejor tolerancia. Con respecto a las dosis, la dosis inicial, hay algunos trabajos que hacen diferenciación entre lo que serían los adultos mayores, pero las guías en general dicen dosis inicial de gabapentina de 300 miligramos día, aumentando hasta llegar lo que ellos refieren como que más o menos controla más del 50% del dolor, en una dosis de 1200, 1800 miligramos día. Aunque refieren todos los trabajos que revisé, inclusive el UpToDate, que la dosis máxima es 3600 miligramos día, lo cual, digamos, puede parecer una dosis muy alta, pero bueno,
es la dosis que ellos refieren como dosis máxima. Ustedes saben que la gabapentina que nosotros tenemos disponible es la de 300 miligramos, sin embargo, y que por lo tanto debe ser usada tres veces por día. Sin embargo, digamos, en otros países está disponible la de liberación prolongada, y entonces esa lo que tiene de bueno es que, digamos, se puede usar una vez al día. Tener en cuenta que esta medicación se tiene que ajustar en caso de falla renal. Obviamente que si el paciente tiene el antecedente de convulsiones o alguna otra indicación para esta medicación, están indicados, y también están indicados en los pacientes adultos mayores que nosotros no queremos usar antidepresivos tricíclicos por los efectos que conocemos anticolinérgicos que tienen que ver con el deterioro cognitivo que estos pueden producir. Solamente, digamos, hay algunos estudios, hay un metaanálisis que incluyó 2.200 pacientes con dolor moderado a severo, donde la dosis de 1.200 miligramos día, como les decía antes, provocó una reducción del 50% versus los que habían recibido placebo. Tener en cuenta también que entre los efectos adversos que se pueden presentar con esta medicación están la somnolencia, los mareos, los trastornos de la marcha y el edema periférico. Sí, quería recalcar esto del edema periférico. Hace poquito tuve una paciente que en un momento había tomado gabapentina, después pregabalina, y el edema periférico que va muy bien por esa acá de nuevo con pregabalina, y quizás no está del todo presente en nuestra cabeza. Sí, la somnolencia, la inestabilidad, el aumento de peso lo tenemos, pero el edema periférico también puede ser, y puede ser importante. Con la suspensión de la medicación se le fue todo el edema, pero para tenerlo en cuenta. Bien. Con respecto entonces a la pregabalina, la dosis inicial es de 75 miligramos 2 veces al día, y esto, digamos, todos los trabajos nos hacen mucho hincapié, y sobre todo en adultos mayores, en lo importante que es la titulación de esta medicación, que uno tiene que tener en cuenta que, digamos, los esquemas que están propuestos tienen que ver con la dosis que uno va subiendo y que tiene que darle un tiempo para que esta medicación pueda hacer efecto. Si bien por ahí el efecto es inmediato cuando uno lo empieza a tomar, por ahí no apurarse a subir dosis y esperar un poco. Entonces, con respecto a pregabalina, digamos, lo que dicen es que son 75 miligramos inicialmente 2 veces al día la primera semana, después pasar a 150 miligramos 2 veces al día por las próximas semanas, y recién pasado 3 o 4 semanas llegar a una dosis de 300 miligramos 2 veces al día. También en este caso tiene que ajustarse por falla renal, y en el caso de la pregabalina tener en cuenta que debe, si necesitara suspenderse, la suspensión debe ser en forma gradual para evitar síntomas de abstinencia. Y como les comentaba antes, en la revisión sistemática de esta también se observó una mejoría del 50% del dolor en los pacientes que recibieron pregabalina versus placebo. Los efectos adversos son los que habíamos mencionado antes, y además del edema periférico, en la pregabalina se suma el aumento de peso. Sí, yo personalmente, ¿qué pensás vos, Sandra? En un paciente frágil, empezar directamente con 75 cada 12, a veces la potencialidad de la somnolencia, la inestabilidad, la caída, y como que vamos a empezar de a poquito, dosis bajas, principalmente en horario nocturno, para ver cómo torea la sedación. Y yo, más de un poquito, quizás 25, lo proveo bien, los primeros 2 días pasamos a 50, quizás subimos más rápido viendo la tolerancia inicial a la medicación. Sí, en realidad lo que dicen, por eso, porque yo me ocupé de revisar lo que es esto en adulto mayor, y algunos artículos dicen que uno por ahí, de las recomendaciones que se hacen, uno podría empezar con la mitad de dosis, como solemos hacer habitualmente con nuestros pacientes adultos mayores. Pero hay algunos en los que, digamos, como los trabajos
son pocos y son bastante, con algunos temas metodológicos, es la única evidencia con la que uno cuenta. Entonces, por eso hablan de que es como muy artesanal y que tiene que ser titulado, y que uno, por ahí, la dosis máxima para 3.600 miligramos, yo creo que nadie debe haber, por ahí sí, 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 usado, sí. pero Pero tenerlo en mente que quizá la dosis va a tener que ser por arriba de 100, 150, 200 miligramos de pregabalina, ponele. O sea, quizás no te quedás con 50 cada 12, ponele. Tendrá que aumentar más la dosis. exactamente. También, bueno, obviamente que con respecto a los antidepresivos tricíclicos, se usan sobre todo en adultos mayores si los anteriores que mencionamos no son efectivos o no se toleran. Por eso, si bien no son drogas de segunda línea, digamos, todas las revisiones lo que nombran como drogas de primera línea son los gabapentinoides, por eso los puse en ese lugar. Pero si no funcionaran o no se toleraran, están los antidepresivos tricíclicos. Y digamos, el mecanismo de acción es, nosotros conocemos, que inhiben la recaptación de norepinefrina y de serotonina, y de esta manera obviamente aumentan la inhibición de las señales nociceptivas de la periferia. Se usan frecuentemente en otros dolores neuropáticos, no solo de origen posherpético, y también se pueden usar en algunos casos de depresión. Se toleran, como ya dijimos, menos que los anteriormente mencionados, y de elegir, los trabajos están hechos con amitriptilina. Sin embargo, si uno quisiera evitar los síntomas o tener menos síntomas anticolinérgicos, también tenemos la opción de usar nortriptilina o desipramina si las tuviéramos. Exactamente, que no las tenemos. Exacto. Bien. Entonces, por ahí esto, digamos, me explayé un poco más con respecto a cómo ir titulándolo, pero es porque me pareció que era de los que más por ahí nos podría suponer dificultades. Con respecto a lo que es la dosis inicial de amitriptilina, que la mayoría dice empezar con 10 miligramos día, llegando hasta los 50 miligramos día, obviamente en forma gradual y en 4 semanas. Y bueno, después de los demás, como no los tenemos disponibles, no los vamos a mencionar. Tener en cuenta los efectos adversos, que son, en el caso de los antidepresivos tricíclicos, comunes a todo el mundo. Como ya dijimos, tienen que ver con síntomas anticolinérgicos y son básicamente sedación y boca seca. Tener en cuenta que se pueden minimizar estos efectos adversos, como dijimos, escalonándolos lentamente, y lo del deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores, tenerlo en cuenta. ¿Y en qué pacientes no podríamos usarlos? Son en los que tienen enfermedad cardíaca grave, QT largo o glaucoma, básicamente, por lo que estuvimos mencionando. Y mencionarles que en 2015 una revisión sistemática encontró moderada eficacia de los antidepresivos tricíclicos para lo que sería neuralgia posherpética. Vamos entonces ahora a los inhibidores de la recaptación de serotonina, que se podrían usar porque tienen propiedades analgésicas, podrían ser útiles en aquellos pacientes que también este dolor se puede acompañar de un cuadro de depresión, y si bien la eficacia puede ser menor que lo que tenemos con los antidepresivos tricíclicos, tienen también menores efectos adversos. En este caso, las guías lo que mencionan, o los artículos lo que mencionan, es la duloxetina, con una dosis inicial de 30 miligramos día, que también se aumenta semanalmente y puede llegar hasta una dosis de 120 miligramos día.
y la venlafaxina con una dosis inicial de 75 miligramos día, aumentando cada 2 semanas según la tolerancia y llegando a una dosis de 150 a 225 miligramos día. Tener en cuenta que debe administrarse con cuidado en los pacientes que reciben anticoagulación oral o en los pacientes que tienen glaucoma, y los efectos adversos que son similares a los que ya mencionamos: somnolencia, mareos y náuseas. Y un pequeño comentario de la otra. A ver, la duloxetina viene en cápsula, o sea, no podés bajar la dosis porque es de 30. Viene de 30 y de 60. Y la venlafaxina, quizás un poco también el hecho de quizás empezar con dosis un poquito más bajas en los adultos mayores, más fragilongos. Ahí también tenés dosis opciones de 37,5, ¿viste? Es como para ver, o sea, no el efecto beneficioso, sino el potencial efecto adverso, a ver cómo lo tolera, ¿viste? También te puede bajar un poco el sodio, así que son cosas que hay que siempre tener ahí en cuenta a la hora del comienzo. Bien. Con respecto a los opioides, entonces en realidad no se consideran fármacos de primera línea, sino que claramente los artículos los definen como de segunda o tercera línea, y hacen hincapié en que podrían ser útiles en la transición de cuando nosotros estamos tratando de titular a estas drogas de primera línea que hemos mencionado. No hay mucha evidencia, es limitada la evidencia para el uso en neuralgia postherpética específicamente, y hay algunos estudios que tienen limitaciones metodológicas, pero que nombran al tramadol con algún grado de eficacia por vía oral. Tampoco tenemos datos de seguridad a largo plazo, así que lo que dicen es que lo podemos usar por periodos cortos, y los efectos adversos son los ya conocidos: constipación, sedación, náuseas, y lo que también mencionan muchas de los artículos es la dependencia física, ¿no? De tener en cuenta de que los pacientes, digamos, algún paciente que tenga por ahí una conducta adictiva, digamos que uno tiene que tener mucho cuidado con esto, aún en los adultos mayores. Después pasamos a lo que también sería considerado tratamiento local, pero la lidocaína entra dentro de lo que serían drogas de primera línea, si uno lo quiere. Es importante que está aprobada por FDA para el uso de neuropatía postherpética. Es crema o parches de lidocaína al 5%, que en estudios de baja calidad han demostrado que pueden beneficiar el tema de mejorar el tema del dolor. Y lo que tiene es que producen mejoría, pero hasta por 12 horas. Y lo más importante de todo esto es que tienen casi ningún efecto adverso. Con respecto a la capsaicina, que es una medicación, no puede venir en crema o en parches, pero que es derivada del pimiento rojo. Lo que existen son cremas tópicas con una concentración que va de 0.025 a 0.075, que se puede usar en la mayoría de los pacientes, siempre que los efectos adversos no sean importantes, que ahora los vamos a mencionar. Y la otra contra que tiene es que se usan, tiene un efecto cortito en el tiempo, entonces hay que usarlo por lo menos 4 veces al día. Los efectos adversos es que, como es algo picante, es irritante, puede producir eritema y puede producir un dolor que al principio puede ser intolerable por los pacientes, pero que, digamos, se va a mejorar conforme se vaya usando esto. Y digamos, lo que hacen mucho hincapié son los parches con alta concentración de capsaicina, que va a un 8%, y que se reserva en algunos pacientes
En particular, lo que tiene de especial esto es que el parche debe ser administrado por un profesional de salud, puede ser un enfermero o un médico, y que debe monitorearse al paciente inclusive 2 horas después de la colocación. Se pone el parche que dura 60 minutos y, digamos, para evitar los efectos adversos o el dolor que, como les mencionaba, puede producir, se puede usar un anestésico local en forma de crema o analgésicos posterior por el dolor que esto produce, y tener en cuenta que 30% de los pacientes no lo toleran por los efectos adversos que esto puede producir, que son quemazón y eritema básicamente. Lo que tiene de bueno este parche, que en caso de poder tolerarse, puede repetirse cada 3 meses. Entonces, un poco acá lo que digamos, me pareció en unos artículos, encontré esto, que es la comparación del número necesario a tratar, de pacientes necesario a tratar en los distintos tratamientos, y como verán, digamos, es bastante claro, como lo que mencionamos, que en primera línea estarían gabapentina, pregabalina y tramadol como interfase, digamos, hasta que podamos titular estas medicaciones. Y bueno, que para los pacientes que toleran la capsaicina, sería algo también muy útil. Digamos, esta tabla, que es más o menos similar a lo que mencionábamos, la única cosa es que ninguno habla de duración, ¿sí?, del tratamiento, y la duración dice, en todos dice, mientras persista el dolor, y obviamente se toleren los efectos secundarios, aunque, digamos, la capsaicina es la única que dicen que se puede usar de manera continuada, ¿no? Entonces, con respecto a la prevención de la neuralgia posherpética, lo que dicen los artículos es que el tratamiento precoz con antivirales, como mencionamos al principio de esta charla, ralentiza la replicación viral, entonces va a disminuir la carga viral en los ganglios dorsales. Esto va a disminuir la severidad de la neuritis, y que tratar, digamos, bajar esa carga viral inicialmente podría disminuir a largo plazo indirectamente el riesgo de neuralgia posherpética, aunque los artículos son bastante controvertidos con respecto a esto. Sí, lo que se dice es que cuando uno habla de tratar tempranamente, estamos hablando dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas. Ten en cuenta que hay 2 estudios aleatorizados que mostraron que el agregado de glucocorticoides sistémicos, o sea, a los antivirales, que en algún momento se había postulado, en la fase aguda del herpes zóster, no va a disminuir digamos, el riesgo de tener neuralgia posherpética. Por eso, si es que no están indicados por alguna causa particular, no deberían utilizarse, y que hay otro estudio que no mostró reducción significativa del riesgo de tener neuralgia posherpética en los pacientes que usan la inyección epidural de algún corticoide o algún anestésico para el tratamiento estándar del zóster en agudo. Y tener en cuenta que todas estas cosas, como son procedimientos invasivos, pueden traer efectos no deseables, como la meningitis aséptica, la mielitis transversa y el síndrome de Caudequina. Y a veces que el hecho, volviendo al tema del tratamiento, cuando no anda bien con una medicación, vos leíste algo en este último tiempo vinculado al uso combinado de medicamentos. O sea, a ver si, por ejemplo, pregabalina con un antihipertensivo tricíclico o darle un dual. O sea, ¿eso vos viste algo que de alguna manera pueda ser efectivo? Combinar distintas clases de antidepresivos con gabapentinoides, no. Sí, los únicos de todo lo que leí, inclusive en el Up to Date, que
está actualizado hasta hace no mucho. Sí, lo que hablan es de los opioides, o sea, o de como analgésicos, mientras estás titulando el resto de la medicación, pero no combinaciones de, por lo menos no en estudios que hayan demostrado que sean eficaces, combinaciones de, no sé, gabapentina con antidepresivos tricíclicos, o gabapentina con pregabalina, o gabapentina con duloxetina. No hay, por lo menos no hay estudios que hayan demostrado nada en ese aspecto. Bueno, y por último, mencionar lo que son otros tratamientos, o tratamientos no convencionales, que, digamos, cuando empecé a hacer la revisión sobre este tema, dije, bueno, buenísimo, sí, por ahí son cosas que uno no lee demasiado y son interesantes. Hay muchas cosas en lo que son tratamientos alternativos, le podemos decir, que no incluyen la tinta china, por supuesto, pero que bueno, que ninguno ha demostrado y que no hay trabajos que demuestren que uno sea mejor que otro, y como dije con respecto a cuando iniciamos a hablar de tratamiento, depende de cada paciente, depende de cómo ese paciente tome subjetivamente ese dolor y el grado que le dé. Pero me pareció interesante mencionar algunos, como por ejemplo la aplicación de toxina botulínica, que es en forma subcutánea, que hay algunos pequeños estudios que le podrían dar alguna efectividad, y que el mecanismo sería disminuyendo la entrada nociceptiva periférica, que es más o menos lo mismo, inhibiendo la liberación de glutamato, lo mismo que habíamos mencionado previamente. También el TENS, que por ahí es algo que se usa para múltiples, que tiene múltiples aplicaciones. Hay algunos trabajos que le dan algún valor para el dolor de la neuralgia posherpética. Lo que produce es su inhibición en el asta dorsal y estimula la liberación de opiáceos endógenos. Lo que tiene esto es que se tienen que hacer sesiones de 30 minutos al día, y por lo menos los trabajos que hay son por lo menos entre 4 y 8 semanas. Y hay algún trabajo, pero no con mucha solidez, sobre acupuntura y crioterapia. Entonces, para ir terminando un poco, lo que les quería mostrar era el trabajo que hicimos, dirigidos por la doctora Rosenek, que hicimos un trabajo de lo que primero fue seguimiento de los pacientes adultos mayores con herpes zóster, que fue un seguimiento de los pacientes que nosotros veíamos en el hospital, en el plan de salud. Y un segundo trabajo que fue la evaluación de la neuralgia posherpética en adultos mayores, haciendo un seguimiento a largo plazo en 5 años. Fue un estudio de corte retrospectivo, observacional, que se hizo entre junio de 2013 y mayo del 2018, e incluyó 1.650 pacientes, de los cuales el 15% presentó NPH. Con respecto, me interesaba mostrarles que con respecto a las características demográficas, digamos, como este trabajo comparó dolor agudo con NPH, nos vamos a referir específicamente a lo que es NPH. Nada, algunas características que coinciden con la literatura: sexo femenino, por ahí 45% sin comorbilidades, y después, nada, algunos pacientes inmunodeprimidos, pero bastante coincidente con la literatura. También marcarles que la incidencia la prevalencia, perdón, de NPH
aumentaba según el grupo etario y empezaba en un 11%, llegando hasta un 17% en los pacientes del grupo T, que eran los mayores de 80 años. También mencionar el tema de que la NPH se produjo en pacientes que no tenían comorbilidades, pero que estaban dentro del grupo de pacientes más adultos, que es esto que vemos acá. Y por último, mostrarles que, si bien es un pequeño número, hay un pequeño porcentaje, hay un 1.5% de pacientes que tuvieron la neuralgia durante más de 19 meses. Y entonces, para terminar, tener en cuenta, como mencionábamos, que la NPH es un síndrome doloroso crónico de origen neuropático y de difícil manejo, y que puede alterar las condiciones, sobre todo en los adultos mayores, las actividades de la vida diaria y la dependencia de estos pacientes, que muchos pacientes van a requerir de terapia multimodal, o sea, como fuimos mencionando, ir probando y aumentando dosis, y para cada paciente por ahí es tratamiento local con tratamiento vía oral, que esto va a ser individualizado de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a la severidad y a la intensidad del dolor y el perfil de los efectos adversos de la medicación que fuéramos a utilizar, y saber que al día de hoy, la única herramienta que tenemos para evitar tanto el herpes zóster como la neuralgia posherpética es la vacuna. Bueno. Bárbaro, gracias Sandra. Así que bueno, hagan las preguntas que quieran, ya sea por el tema por YouTube, hagan las preguntitas choice, de nuevo acá les va a aparecer aquí en el Zócalo el email para que nosotros les podamos mandar las preguntas. Y bueno, y recordarles que la semana próxima vamos a tener la charla sobre el tema de la vacuna, la gran novedad. Y vimos que es súper importante intentar ver dentro de lo más posible, de hecho, disminuir el riesgo de la neuralgia posherpética. Y la semana que viene, como excepción, en vez de salir el lunes a las 19 horas, saldrá el jueves a las 19 horas, pero el jueves 23, por una cuestión organizativa. Así que bueno, les mando un abrazo grande, a cuidarse y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Gracias, Sandra. Muchas gracias.